Buenas tardes, permítame presentarme. Mi nombre es Clarisa Carabeo Mateo y en esta ocasión les vengo a hablar de un tema muy particular en estos tiempos, algo muy sonado y el cual está presente en nuestra vida diaria. Así es, hoy les vengo a hablar de los conflictos y sus elementos. Pero antes de analizar los elementos de un conflicto, primero debemos definirlo. Y la interrogante sería, ¿qué se entiende por conflicto? Podemos decir de una manera simple que es la diferencia de intereses y opiniones entre dos o más personas sobre una situación o un tema determinado. La mayoría de los conflictos siempre tienen causas múltiples. Generalmente se llega por problemas en las relaciones entre las partes. Primero debemos definirlo. Y la interrogante sería, ¿qué se entiende por conflicto? Podemos decir de una manera simple que es la diferencia de intereses y opiniones entre dos o más personas sobre una situación o un tema determinado. La mayoría de los conflictos siempre tienen causas múltiples. Generalmente se llega por problemas en las relaciones entre las partes. Bien, pasando al tema principal que es el conflicto, podemos decir que los conflictos surgen de muchas fuentes y lo hacen en muchas direcciones. Básicamente, la estructura del conflicto no tiene orden, se presenta de diversas maneras, muy diferentes y múltiples, y sin embargo no tiene ninguna consideración de tiempo. Así como aparece, así como también puede desaparecer. Puede durar poco tiempo o puede durar mucho tiempo. Depende de la situación, el acuerdo que se haga entre las partes. Ahora bien, vamos a mencionar cuáles son los elementos visibles de los conflictos. Y estos son las partes, personas o grupos. ¿Quiénes son estos? Los que intervienen de forma directa o indirecta en el conflicto. Otro elemento, el poder. ¿Qué es el poder? La capacidad de influencia que tiene una parte sobre la otra. La función del mediador es equilibrar dicho poder. Es decir, yo puedo tener mayores fuentes o bases para pelear o afrontar ese conflicto sobre la otra persona que tal vez no tenga una noción propia. Cuando existe un mediador, este mediador lo que tiene que hacer es diversificar el poder de una persona que tiene sobre la otra y hacerla como una parte neutral. Eso es otro elemento muy visible. Otro elemento muy importante es la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la realidad que una parte transmite a la otra. Es la forma de recibir o demostrar el conflicto y sus causas. Es decir, la postura que tomes tú con una persona para defender tu causa del conflicto. Si yo tengo una mala comunicación, no estoy hablando un poquito más, un poquito fuerte, la otra persona lo va a tomar de otra manera. Y ahí es donde se genera que el conflicto dure mucho o dure poco. Que tenga una solución rápida o tenga una solución tardía. Otro elemento es las emociones y los sentimientos. Algo muy tocado y muy llegado. Claro, se traduce en diferentes estados de ánimo, con motivo de los recuerdos o frustraciones vividas. Es decir, si a mí me tocó en un trabajo, por ejemplo, que me hayan despedido, que mi jefe no me haya liquidado, que no me haya dado no haya yo tenido en la empresa los derechos y obligaciones que por ende me corresponden, ¿no? Entonces, que me hayan despedido, ahí está. Si bien cuando yo vengo a pelear o reclamar esos derechos que me avalan ante la Ley Federal del Trabajo, mi postura va a ser dependiendo de mi estado de ánimo. Yo voy a pelear dependiendo de mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si yo estoy triste, tal vez estoy desanimada, tal vez estoy molesta, o tal vez me pongo en forma arrogante y quiero durar un proceso que sea tardío con tal de manchar a la empresa. Pero si llegamos a un acuerdo mutuo, esto puede durar muy poco. Entonces también va
a influir mucho que nuestras emociones y nuestros sentimientos estén nivelados para poder esclarecer un conflicto. Otro elemento importante son las posiciones. Es el reclamo de cada una de las partes que hace a la otra. ¿Por qué? Si yo estoy parada de esta manera y mi compañero está parado de otra manera, y yo hago con mis manos, con mi cuerpo, con mi cara, que dicen algo, que transmiten algo, eso influye demasiado. Si yo estoy así, en modo de autoridad, en modo de negación, que no quiero llegar a un acuerdo, eso va a influir demasiado. ¿Por qué? Porque si la otra persona está en forma pasiva y tú estás en forma de poder, no vas a poder llegar a un acuerdo tan fácil. El siguiente elemento son los valores, los principios y las creencias. Es la parte de la cultura e idiosincrasia de cada uno de los seres humanos. Si yo tengo valores, tengo principios, tengo creencias y tengo una cultura muy arraigada de que para solucionar un conflicto hay que hablarlo, se va a solucionar rapidísimo. Pero si mi cultura, mis valores, mis principios son otros, esto puede ser un poco más tardío. Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que mi cultura sea un poco pasiva, voy a dejar que violenten mis derechos, claro que no. Pero lo podemos hacer de la mejor manera correcta. Es decir, si yo puedo llegar a un arreglo rápido, lo llego, pero que sea un beneficio mutuo entre ambas partes. Esos conflictos están presentes en todo momento, en todo lugar. En nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros padres, en los trabajos, en las empresas, en las escuelas e incluso en las relaciones interpersonales. Es algo con lo que vivimos día a día, pero también depende de cada uno de nosotros cómo queremos solucionar ese conflicto. ¿En qué momento se debe intervenir? Es decir, no podemos evitar el conflicto y tenemos que asumir la responsabilidad. De igual manera, se puede hacer un diagnóstico preliminar, es decir, ver la fuente de la causa del conflicto, definir el verdadero problema del diálogo entre ambas partes, establecer metas y un plan de acción que beneficie a las partes y realizar un seguimiento. ¿En qué me ayuda el conflicto? ¿Por qué necesitas un conflicto en tu vida? Te lo preguntarás si todos los días casi tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto nos ayuda a evolucionar como personas, como seres humanos y a tratar a los demás. También nos ayuda a apreciar la vida misma. Es decir, ¿queremos vivir una vida feliz o queremos tener una vida llena de conflictos, de amarguras, de pleitos y así? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? También nos ayuda a inspirar a otros. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una postura diferente a otros en otras situaciones o circunstancias semejantes y tú tomas una postura más relajada, no sé, tal vez de que influya mucho tu cultura, eso inspira, claro que inspira. Es decir, si yo veo que esa persona solucionó el conflicto de la mejor manera, llegó a un acuerdo, fue lo más rápido posible, yo también voy a querer implementar el método que esa persona implementó. Claro que sí. Y también nos prepara para el éxito. Nos ayuda a tener formas diferentes, a tener experiencias de conflictos y las formas en cómo podemos solucionarlos. Sí, una conclusión propia, que los conflictos tienen un importante efecto multiplicador, genera más conflictos en una relación progresiva que puede ser interminable o terminable, depende de cómo lo quieres llevar. La existencia de un conflicto provoca debilidad, ya sea entre las estructuras básicas del desenvolvimiento de las personas y de las organizaciones. Y esta debilidad constituye básicamente un elemento que facilita la multiplicación del conflicto. Es decir, un conflicto me puede llevar a otro y a otro y a otro y va a ser un conflicto sin fin. Así es. Uno de los factores más importantes del conflicto es que tanto las personas como las organizaciones aprendan
con relativa facilidad a convivir con esto. ¿Por qué? Porque siempre está presente en nuestra vida diaria. Si bien estas situaciones llegan a tales grados de normalidad que a su carácter ya conmueve, y este último término no se escoge aquí por azar, porque la realidad de esta característica final de la estructura del conflicto es a la vez la más triste de todas. Así que depende de cada uno de nosotros y la postura que tomemos en cuanto a una situación similar. Puede ser algo pasajero, puede llegar a convertirse en algo como una carga pesada en mi labor, y puede ser un escalón más de un conflicto en otro conflicto, o puede ser un conflicto debajo de otro conflicto. Lo vamos disminuyendo o lo vamos aumentando, pero depende de cada uno de nosotros. Me despido de ustedes con esta frase que me encanta recordarla siempre. Amigos, que esta información les sea útil, pero tú sabes que eres el constructor de tu propio camino. Solo tú te forjas. Hasta luego. Útil, pero tú sabes que eres el constructor de